Acompáñeme a orar en esta hora. Dios Todopoderoso, cuánta gratitud hay en nuestro corazón, en nuestra vida, por tu gracia y por tu amor. Oh Señor, qué realidad, qué sería de nuestra vida si tu amor no nos hubiera alcanzado, si esa sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario no hubiera limpiado nuestra vida de todo pecado, de toda maldad. Gracias, Dios. Es una bendición adorarte, es una bendición estar en tu casa. Gracias, mi Señor y Dios, porque tu amor alcanzó nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Por tu gracia y por tu amor. Gracias, Dios. Gracias al Señor. Pueden ocupar sus lugares. Gracias, chicos. Gracias al Señor. Desde el mes pasado que me tocó compartir el mensaje de la palabra del Señor, yo estaba pensando en compartir con este tema que me encanta, que me apasiona, el hablar precisamente sobre el perdón. Pero el Espíritu Santo me guió a hablar sobre él. Si usted recuerda, les hablaba sobre el Espíritu Santo, esa persona tan importante y poderosa que tenemos en nuestra vida con nosotros. Pero la semana pasada, cuando la pastora Ana predicaba sobre el hermoso mensaje que ella nos compartía de la importancia de estar preparados, de estar listos para ese glorioso acontecimiento sobrenatural que sucederá muy pronto y que cambiará al mundo para siempre, que es la venida de Cristo por su iglesia. Maravilloso mensaje. Y cuando ella citaba el pasaje de Hebreos 12:15, donde la palabra de Dios dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y decía Ana, la amargura, la falta de perdón, la enemistad con alguien, el guardar resentimiento y amargura en el corazón, el sentir odio cuando recuerda lo que alguien le hizo en el pasado. Todo esto puede ser un impedimento para la salvación. Todo esto puede ser un impedimento para que podamos ser levantados por Cristo si Él viene pronto. Desde ese momento, el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo para compartir precisamente este tema, el perdón. Y usted sabe que siempre me gusta dar las definiciones. Me fui al diccionario y dice que el diccionario de la Real Academia Española dice que el perdón, me da mucha risa porque el pastor siempre le niega con esas definiciones. Dice que el perdón es la acción de perdonar. Así dice el diccionario. Pero también trae otra acepción. Dice, es la remisión, o sea, la liberación de la pena merecida, la liberación de la ofensa recibida, la liberación de alguna deuda o de alguna obligación pendiente. Y me puse a ver algunas otras definiciones y quiero compartirle sobre el significado del perdón que me encontré. Dice, el perdón es una decisión. Fíjese, no es un sentimiento, es una decisión voluntaria. O sea, la persona es la que decide voluntariamente y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor, la amargura.
Según la psicología, dice que perdonar significa diferentes cosas para las distintas personas, pero que en general implica una decisión intencional. O sea, la persona lo decide. Yo sí, decido, si es intencional, yo tengo la intención de hacerlo, de dejar atrás el resentimiento y la ira. Perdonar es la actitud y la decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague por la ofensa que cometió conmigo. Porque nuestra naturaleza humana y carnal, toda la tenemos a flor de piel, ¿verdad? Y decimos, el que me la hace, ¿verdad? El que me la hace, me la paga. Ese es, en nuestra humanidad es lo primero que nosotros, en lo que nosotros pensamos. Pero fíjese qué hermosa definición del perdón. Es la actitud y la decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague por la ofensa que cometió conmigo. El perdón es la base de toda sanidad del alma, porque hay sanidad en la mente, hay sanidad en la conciencia, hay sanidad en el corazón. El perdón es la clave para la liberación espiritual, es la clave para el éxito en la familia, en el matrimonio y con todas las personas. Colosenses 3:13, la Nueva Traducción Viviente, dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El perdón es también el comienzo de un proceso de sanidad y de crecimiento, porque el perdón está basado en la obediencia a Dios. El perdón es parte de la voluntad de Dios. Efesios 4:31 y 32, la Nueva Versión Internacional, dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué preciosa la palabra, qué clara. El perdón es un mandato de Dios porque nos ayuda a que nuestro corazón esté limpio. Nos ayuda a que nos liberemos del resentimiento, de la amargura, del odio, que pueden afectar nuestra vida emocional, pero también nuestra vida espiritual. El perdón nos permite sanar nuestras relaciones y avanzar en nuestras vidas, porque cuando perdonamos a los demás, seguimos el maravilloso ejemplo de Jesús, demostrando nosotros también su amor para los demás. Me gustó la definición que de perdón hace el pastor John Chilvers. Dice que el perdón tiene la capacidad de desatar el cielo, de atar el infierno, de liberar lo milagroso y de neutralizar lo demoníaco. Y por último, quiero compartirle una definición más que expresa Nolvis Espinosa. Él es un docente en educación. Y él dice: el perdón es un acto divino de gracia y de misericordia, mediante el cual se restaura la relación entre Dios y la humanidad. El perdón es un acto divino de gracia que restaura la relación entre los hombres y mujeres que viven en esta humanidad. Y también el perdón es un acto divino de gracia y misericordia que restaura la relación del propio hombre y suyo. Y me gustó esa definición. Y dice él: tanto el amor como el perdón son dos caras de la misma moneda, porque ambas son acciones
divinas, trascendentales, acompañadas de la gracia y la misericordia de Dios. El amor, amada iglesia, es lo que lleva al perdón. Esa es la realidad. Fue el gran amor de Dios por la vida de cada uno de nosotros lo que hizo posible el perdón de nuestros pecados. Por eso me encanta hablar sobre el perdón. Soy una persona perdonada. En su inmenso amor, en su gracia, en su misericordia, Dios me ha perdonado. Dios sigue perdonándome día tras día. Y en esta hora quiero hablarle acerca del perdón. Y primeramente quiero hablarle del perdón de Dios al hombre, como lo mencionaba ahorita el pastor. Sabe que Dios nos perdona por amor, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros valgamos algo para que Dios nos perdone. Es por su pura gracia y por amor. La palabra de Dios es clara. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor, es su naturaleza, y en su amor es eso, perdonar a sus hijos. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos perdona. Él es un Padre amoroso, y cuando Él envió a su Hijo por amor a nosotros, Cristo vino a esta tierra con el único propósito de perdonar nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios, porque lo que nos mantiene separados, alejados de Dios es el pecado. Y Cristo vino para salvarnos de la condenación eterna a la cual nos iba conduciendo el pecado en nuestra vida. Y ese fue el propósito. Ana lo mencionaba la semana pasada. La primera venida de Cristo fue por pura gracia y misericordia. Fue por amor, para cumplir el plan de Dios para el mundo, la salvación de todo ser humano. Y esta verdad maravillosa nos lleva hacia la cruz, a contemplar lo que Dios ha hecho por nosotros y maravillarnos de tan sublime acto de misericordia. Porque dar a su único Hijo para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda impureza, de toda suciedad de nuestra vida, oiga, a través de la sangre preciosa de Cristo. ¿No es eso un amor inimaginable? Un amor que no podemos nosotros ni siquiera comprender. Lo recibimos y somos bendecidos, pero no tenemos magnitud de lo que eso, del grande amor de Dios para nuestra vida, lo que eso significa. Y lo decía ahorita el pastor, la sangre preciosa de Cristo sigue siendo efectiva hoy para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cruz representa la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre el mal. Y qué maravilloso es que nosotros podamos saber que Dios nos ama y que por amor Él nos perdona. Y al recibir nosotros el perdón que Dios nos da a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, eso nos hace libres de todo complejo de culpa ante Dios. Y nos hace que podamos tener esa comunión, esa comunicación con el Señor. El hecho de que nosotros estemos seguros de que el Señor nos ha perdonado, de que Él se ha olvidado de nuestros pecados, porque Él no los recuerda, nosotros, ¿verdad que a veces somos no histéricos, históricos? Traemos las ofensas que nos hicieron hace 50 años a la memoria, y las de hace 20 y 10 y 15 y todo, y tenemos un historial y nos encanta. Dios no tiene historial nuestro. Él los pecados los olvida, dice que los arroja a lo más profundo del mar, allá donde nadie ha podido llegar y nadie los puede sacar, para darnos a entender que Él se olvida, que Él nos perdona, que se ha olvidado de nuestros pecados, y que esto tiene que darnos la seguridad
de vivir en Él, de vivir en paz con Él, como cantaban ahorita el grupo de alabanza. De verdad, ¿qué sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estaríamos? Haga un poquito de memoria. ¿Dónde estaría usted si el Señor no le hubiera perdonado? Tendríamos vacío en nuestro corazón como vive muchísima gente. Vagaríamos sin rumbo y sin dirección. Pero qué maravilloso que su gracia y su amor rescató nuestra vida. Y por eso nosotros podemos decir como el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esa es la realidad, es por su gracia. El perdón de Dios para usted está a su alcance. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que Él otorga a todos los que nos podemos arrepentir de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo. La realidad es que todos los días pecamos, ofendemos a Dios, a veces con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras, incluso con nuestros pensamientos. Y pecamos, pero qué hermoso que Dios, conociendo esta naturaleza humana, con esa tendencia a lo malo, el Señor nos da el consejo en su palabra. Y nos dice: es mi deseo que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y luego nos dice: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y de verdad que donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado, porque eso lo dice la palabra de Dios. Así es que qué bendecidos somos, qué oportunidades nos da Dios día a día de perdonar. Además del perdón de Dios, quiero compartir con usted un tema que a veces nos cuesta trabajo: el perdón de uno mismo. Esto consiste en perdonarse a uno mismo. Y esto es esencial para poder tener la capacidad de perdonar verdaderamente a los demás. No me dejará mentir, pero hay situaciones que nos producen situaciones, actos, hechos que vivimos y que nos traen desilusión a nosotros mismos. Hay actitudes o hechos que cometemos por nosotros que nos humillan, que nos denigran, incluso que nos avergüenzan y nos hacen pensar que no valemos nada. Nos sentimos bien miserables. Y esta condición nos hace rendirnos a Dios, nos hace voltear hacia la cruz, nos hace reconocer nuestra falta, nuestro pecado, implorar el perdón. Y aunque nosotros sabemos que Dios nos perdona, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque el enemigo va a tratar de mantener vivo en nuestra mente nuestra falta, nuestro error, nuestra equivocación, y tratará de hacer que nos sigamos sintiendo humillados, avergonzados. ¿Y sabe qué? Esto va a traer tristeza a nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, nos predicaba Paulina el martes un mensaje también hermoso, ¿verdad? Que el espíritu triste seca los huesos. Cuando hay tristeza en el corazón, en la vida, se va apagando poco a poco la persona. Por eso es que uno debe aprender a perdonarse a sí mismo. Y esto implica reconocer lo que hemos hecho,
pero soltar nuestras cargas en el Señor, liberarnos de esas cargas emocionales que asociamos siempre con nuestros propios errores y nuestras faltas. Y fíjese que estas faltas que cometemos, porque todos nos equivocamos, al que le ponga la mano, empezando usted, señale para acá, y me equivoco, fallo delante de Dios. Pero esto requiere un auto de perdón también. Cuando yo voy y le pido perdón a Dios, perdonarme, y la determinación de no seguir haciendo. La palabra es tan clara, dice el salmista en el Salmo 66, 18, la Nueva Traducción Viviente. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Fíjense que importante. Dios sabe, porque Dios ve y conoce todo en nuestra vida, pero tenemos que confesar nuestro pecado. No porque Dios no lo sepa, porque es necesario que nosotros podamos confesárselo a Dios para que Él escuche y nos perdone. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perdonarse a uno mismo es aceptar con humildad nuestra condición real como seres humanos, faltos, imperfectos, miserables, pecadores y muy necesitados de Dios en nuestra vida. Pero siempre recordando que el perdón es un acto de amor, de misericordia y de la gracia de Dios para nuestra vida. Viene a mi mente el rey David, un hombre que, si nosotros vemos la historia de su vida tremenda, cometió adulterio, y para cubrir su ofensa manda matar al esposo de Betsabé, la mujer con la que había cometido el adulterio. Pero cuando su pecado fue expuesto, porque a veces pensamos que no se va a saber lo que hacemos, pero dice la palabra de Dios que para Él no hay nada oculto aquí en la tierra. Nada de lo que hacemos está oculto a los ojos de Dios. Y David pensó que lo había ocultado, pero cuando su pecado fue expuesto por el profeta Natán, dice el en el segundo libro de Samuel 12, el verso 9, la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué, le dice el profeta, por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pero vemos a David, un hombre que dice la palabra, que era conforme al corazón de Dios, sensible, un hombre pecador, un hombre con la humanidad como la suya y la mía, con la tendencia al malo, a pecar, ¿sí? Pero un hombre sensible a Dios en su vida. Y dice que cuando David escuchó, dice, se arrepintió y reconoció que había pecado contra Dios. Ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 13, dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Pero vea usted lo que el Señor le responde. Ahí lo tiene en su pantalla. Le dice: sí, pero el Señor, ¿qué dice, hermanos? Te ha perdonado. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Dice: y no morirás por este pecado. Ya, pero vea usted, aunque David había sido perdonado, él había perdido el gozo, la alegría, y lo sabemos porque él mismo lo expresa como una oración a Dios ahí en el Salmo 51. Había perdido la alegría en su vida. En el versículo 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice: vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustenta. Mire,
David sabía que Dios lo había perdonado. El profeta se lo dijo: Dios te ha perdonado. Sus pecados habían sido borrados del libro de Dios, donde está escrito todo lo que nosotros hacemos. Habían sido borrados del libro de Dios, pero no habían sido borrados de la mente, de la conciencia de David. Y esto seguía martirizándolo y entristeciéndolo. Por eso es que hace esta oración del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, le dice. Pero, y qué hermoso, que cuando vamos así rendidos al Señor, cuando manifestamos un corazón conforme al corazón de Dios, así como el de David, un hombre sensible al trato de Dios en nuestra vida, cuando vamos al Señor y sentimos su presencia, su perdón de una manera tan especial, el gozo del Señor vuelve a nuestra vida. Cuando aceptamos ese perdón, entonces debemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y caminar con esa seguridad de quiénes somos. Somos perdonados, somos limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y nadie, ni Satanás, puede venir a acusarnos, porque la sangre preciosa de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. No le demos oportunidad al enemigo de seguir martirizándonos con nuestra falta. Dígale con esa seguridad: soy perdonado, soy perdonada, y la sangre preciosa de Cristo Jesús ha limpiado mi pecado y ha limpiado mi maldad. ¡Qué maravilloso! A liberarnos de la autocondena y aprender a perdonarnos a nosotros mismos, nos preparamos para poder extender ese perdón a todas las demás personas, porque vamos a ver y vamos a entender las debilidades que puede tener cualquier persona, y no vamos a juzgar, porque vamos a ser empáticos con los demás. Y esa misma medida de amor, de perdón, de gracia y de misericordia que experimentamos, es lo mismo que nos hace que nosotros podamos ayudar a la restauración y a la reconciliación a otras personas. Por eso es importante que si el enemigo está martirizando en su mente algo que usted cometió, en esta tarde usted pueda perdonarse y decirle: gracias porque me has perdonado, Dios. Y el enemigo no tiene ni parte ni suerte en mi vida. Y seguir con su vida adelante como lo que es: un hombre, una mujer perdonados por el Señor. El perdonar, fíjese, el perdón que Dios ofrece a los hombres, el perdonarnos a nosotros mismos y el perdonar a otros. ¿Qué es perdonar? Es renunciar y olvidar completamente la ofensa recibida, no guardando resentimientos ni rencor. ¿Sabe que perdonar no proviene de nuestras propias habilidades, ni de la fortaleza que nosotros podamos tener, sino de la fortaleza que hemos encontrado en Cristo? Perdonar puede ser un acto difícil, no es fácil, pero la fortaleza que Cristo nos da, nos ayuda a superar cualquier obstáculo en nuestra vida. Y es una realidad. Dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, perdonar lo puedo hacer porque la fortaleza del cielo va a venir a mi vida y me va a ayudar a hacerlo. Perdonar, déjeme decirle que no es un acto de una sola vez. Perdonar debe ser en nosotros un estilo de vida. Así debe ser. El perdón refleja la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Cuando nosotros perdonamos, estamos revelándole al mundo, estamos dándole a conocer al mundo quién es nuestro Padre, porque estamos revelando la naturaleza de Dios en nuestra vida. ¿O no decimos que ya no vivimos nosotros, que Cristo vive en nosotros? Fíjese, dice Mateo el capítulo 5, del verso 43 al 48. Son varios versículos en la Nueva Traducción Viviente,
Pero mire, vea usted lo precioso de la palabra. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, dijo Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Pero si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Ve, cuando perdonamos, estamos reflejando a nuestro Padre, quien es nuestro Padre. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Somos llamados a bendecir a aquellos que nos persiguen o que nos ofenden. Aquí la palabra nos motiva a responder a las ofensas que nos han hecho con bendiciones en lugar de maldiciones. Al hacerlo, reflejamos el corazón de Dios en nuestra vida. Bendecir a los que nos han ofendido es un acto de misericordia, de amor, de gracia, y muestra nuestra confianza en que Dios puede obrar en la vida, en el corazón de aquellas personas que nos han ofendido, que nos han hecho mal. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Se nos llama a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vivir en paz con los demás. Sin embargo, vea usted, aquí nosotros podemos ver que la reconciliación, pues no siempre es posible, porque la reconciliación depende de dos personas, pero el perdón depende de una sola persona. Entonces el Señor nos llama en lo que esté de nuestra parte, que nosotros podamos estar en paz y perdonemos. Dios nos insta a buscar la paz en la medida de lo posible, a confiar en Él y a confiar en lo que Él hará. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No debemos permitir que el mal de las ofensas a nuestra vida nos venza. En cambio, debemos responder al mal con bondad, hacer el bien a aquellos que nos han ofendido, porque esto va a reflejar a Cristo en nuestra vida y la victoria de Cristo que llevó en la cruz del pecado sobre el pecado y sobre el mal. Y esto nos llama a cada uno de nosotros a ser instrumentos de la gracia y del amor de Dios en un mundo que está herido. Y cada día nos vamos a encontrar personas que nos van a ofender, que van a ser agresivos con nosotros. Pero recuerde, el mundo está lleno de personas heridas. Y las personas heridas van a tratar de herir a otros. Y las personas heridas que haya a su alrededor van a tratar de herirlo. Pero nosotros sabemos, por lo que dice la palabra, que aunque nos ofendan, nos lastimen, nos hieran, nosotros que hemos sido perdonados, debemos perdonar. Nosotros sabemos que los perdonados perdonan. Mateo 14:15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y lo ha mencionado el pastor en algunas predicaciones, que si no perdonamos, el cielo está cerrado para nosotros. Perdonar transforma vidas.
haciendo que las ventanas del cielo se abran, que se llene nuestra vida de bendiciones espirituales, que haya abundante paz, gozo y descanso en el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Un viejo y sabio predicador dijo lo siguiente: si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. No es fácil orar por los que nos han herido. No es fácil orar por los que nos han lastimado. A lo mejor nuestro sentimiento carnal nos impulsaría a ser como los discípulos. ¿Se acuerda cuando los discípulos le decían a Jesús: pide que caiga fuego del cielo y los consuma a estos? A lo mejor en nuestra tendencia esa sería nuestra oración: oh Señor, consúmelos. Pero dice el Señor: ora por ellos, bendícelos, deséales el bien a los que te han hecho el mal. Y te lo digo por una experiencia propia. Por eso me encanta hablar del perdón, porque lo he vivido. Esta es una verdad. Cuando he orado por aquellas personas que me han herido, que me han lastimado, ¿sí?, Cristo empieza a quitar mi dolor, el deseo de guardar resentimiento en mi corazón, de querer vengarme, de querer hacer algo por esas personas. Oiga, y es especial. En la presencia de Dios ha venido esa paz a mi vida. Y de verdad que esa gracia divina de Dios se ha mostrado de una manera tan maravillosa. Porque sé que Dios me ha perdonado y Él es el que me ha enseñado a perdonar. El Señor me ha enseñado a través de su palabra a perdonar. Y eso que no he vivido experiencias tan tremendas como algunas otras personas. Veía el testimonio de un joven que dice que sus padres se divorciaron cuando él y su hermano estaban muy chicos. Él tenía 4 años. Su padre se fue de la casa. Y un día su mamá se puso y hizo en 2 maletas, guardó la ropa de los niños y los sacó afuera de la casa y les dijo: aquí está su ropa, a esta casa no entran más. Eran 2 niños, él tenía 4 años. Dice que se sentaron en la banqueta, él y su hermano, y pues se pusieron a llorar. ¿Qué hacían? Los vecinos pues de alguna manera se dieron cuenta, le llamaron al papá, el papá los recogió y se llevó a los niños. Y los niños crecieron, pero crecieron con ese sentimiento en su corazón de dolor, de amargura, de abandono. Pasó el tiempo y cuando el chico tenía 13 años, sus amigos que eran cristianos lo invitaron a un campamento. Cuando el joven fue al campamento, ahí Dios trató en su vida, en su corazón. Ahí le hablaron del amor de Dios y él no creía. Pues si su madre lo había abandonado, ¿quién lo iba a amar? Pero ahí pudo entender y pudo experimentar en su vida el amor de Dios. Sé que lloró tanto que recibió a Jesús en su corazón y empezó a buscar de Dios. Y Dios sanó su corazón. Y poco a poco, porque el perdón es un proceso, no es mágico, es un proceso. Poco a poco fue sanando su corazón, aprendiendo las verdades de la palabra. Y empezó a orar por su mamá. Y empezó a bendecir a su mamá. ¿Y qué cree? Como 6 meses después, la mamá recibió a Cristo en su corazón. Les pidió perdón y hubo esa reconciliación, esa restauración en la familia. Eso es lo que hace el perdón. Y sabe que las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho. Y más cuando se trata de las personas más cercanas. Y usted sabe que las personas más cercanas son las que más nos lastiman o a las que más lastimamos. Son las personas a las que tenemos que perdonar o a quienes les tenemos que pedir perdón. Porque nos herimos, nos lastimamos. Pero tenemos que entender que si guardamos rencor y nos aferramos a él,
Porque a veces muchas personas viven nada más aferradas a su rencor, a su odio. Si nos aferramos, nos llevará al resentimiento y envenenará cada aspecto de nuestra vida. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el no perdonar nos lleva al fracaso. Una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, sin tranquilidad, ni en su mente, ni en su corazón. El no perdonar, el dejar que la amargura se anide en el corazón, trae como consecuencia, y nos platicaba Paulina el martes, trae como consecuencia la aparición de muchas enfermedades, las úlceras, la presión alta, la fatiga, el insomnio, tantas más. Y es clara la palabra ahí en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio. Y el corazón alegre es el que está limpio. Dice, pero el espíritu triste seca los huesos. Y esta es una realidad. Sé que algunos de los que estamos hoy aquí necesitamos perdonar y necesitamos que nos perdonen. A lo mejor saliendo de aquí necesitamos hacer a alguien con algo. O a lo mejor la persona está aquí y usted le puede pedir perdón en esta hora. Pedir perdón y perdonar a las personas que nos han ofendido es difícil. Pero cuando obedecemos a Dios, cuando lo hacemos, sentimos que una enorme carga que nos va del alma y comenzamos a sentir el gozo y la bendición de Dios en nuestra vida. Creo sin lugar a equivocarme que el mundo sería un mejor lugar si todos nos animáramos a practicar el perdón como un valor fundamental en nuestras acciones. Pero ¿sabe una cosa? Para los que estamos aquí, hoy es un buen día para empezar a perdonar. Ya sea contemplando el perdón de Dios hacia usted. Yo quiero hacerle una invitación, que es la invitación más importante que usted va a recibir en su vida, si no ha aceptado a Jesucristo. Si usted nunca ha experimentado el perdón de Dios, yo le invito a que se acerque a Él en arrepentimiento, con fe, y le invito a que entregue su vida a Jesús. Y le aseguro que Él perdonará sus pecados y que usted tendrá un nuevo comienzo de vida. Si usted no se ha perdonado por su falta que ha cometido, no importa lo que haya sido, perdónese, porque la realidad y la verdad es que Dios ya lo perdonó. Perdónese y olvide y viva feliz con el Señor. Y si usted necesita perdonar a alguien, hoy es el momento de hacerlo. Sea sensible en su corazón y perdone sinceramente. Y verá fluir las bendiciones de Dios de una manera tan extraordinaria en su vida, porque es lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Y sus promesas, Él las cumple. Pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Sé que le han herido, que le han lastimado. Pero aquí está el que perdona y el que sana todas nuestras vidas. ¿Quiere estar de pie? Si hay alguien que quiera venir a este altar a entregar su vida a Jesucristo, si desea que el Señor perdone sus pecados, véngase a este altar. Aquí está. Es el momento oportuno. Es el momento de Dios para su vida.
Es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios para usted. Él quiere perdonarle. Confiésele sus pecados. A lo mejor puede decir, me da vergüenza. Así llegamos todos a los pies de Cristo. No crea que éramos blancas palomitas, pero el Señor nos recibió con brazos abiertos. El Señor nos perdonó. Y por eso estamos aquí ahora alabando y glorificando su nombre, viviendo nuestra vida felices, con alegría, en una vida plena como Cristo la ofreció y como Él la da, porque somos perdonados. Venga y pídale perdón a Dios. Este día puede ser un comienzo tan especial y maravilloso para usted. Va a sentir algo especial en su vida, la presencia de Dios en usted, maravillosa. Si usted necesita perdonar a alguien, abra su corazón delante de Dios y dígale, porque es una decisión que usted tiene que tomar, una determinación intencional. Tenga la intención, no importa lo que le hayan hecho, tenga toda la intención, toda la voluntad de perdonar a quien le ha ofendido con todo su corazón. Gloria al Señor, gloria al Señor.